Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa esta vez para analizar los cambios de la guerra de Ucrania. Las fuerzas locales han recuperado más terreno al continuar su contraofensiva en el este del país. Rusia, por su parte, ha reforzado sus ataques aéreos en algunas de las zonas reconquistadas. En los últimos días, miles de tropas rusas se han visto obligadas a retirarse de varias ciudades clave del sur y del noreste. Y el presidente Volodymyr Zelensky dice que son hasta 6.000 kilómetros cuadrados los que han sido retomados. Para el análisis de estas noticias, nos acompañan Cristian Medina, profesor titular de la Universidad de San Sebastián, y también Genaro Beristain, profesor de Política Internacional en la UNAM y del Tecnológico de Monterrey. A ambos gracias por su compañía. En segundos vuelvo con ustedes y mientras tanto a nuestros televidentes les recuerdo que también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde nos encuentran como @France24_ES y también @AngelaGoF24, mi cuenta personal. La etiqueta es en numeral el debate F24. En YouTube además pueden seguir nuestra señal en streaming. Saludamos también a las personas que nos están escuchando en nuestro podcast. No olviden que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, Deezer y en TuneIn. Antes de iniciar con el análisis, vamos a ver cómo sienten los ciudadanos los cambios que se están produciendo en el terreno ucraniano. Una contraofensiva relámpago que está cambiando el rumbo de la guerra y amplias sonrisas en estos soldados ucranianos que son aclamados como héroes en las ciudades y pueblos liberados. Sentimos la misma emoción cuando liberamos la región de Sumy. Cuando te encuentras con residentes felices que te dicen por fin estás aquí, es muy emotivo. Tras los rápidos avances ucranianos, la retirada rusa queda al descubierto. Desde tanques con la letra Z a los equipos de comunicación y, lo más importante, las reservas de munición. Vamos a enviar toda esta munición a los rusos como un pequeño regalo. Nos hace felices poder hacerlo. En las primeras horas en la ciudad de Izium, el humo sigue saliendo de los edificios, signos de varios días de intensos combates. La ciudad había servido como base estratégica de reabastecimiento para el ejército ruso, pero hoy la bandera azul y amarilla vuelve a ondear entre las ruinas. Decir que estoy feliz es un eufemismo, ni siquiera tengo palabras para expresarlo. Teníamos lágrimas en los ojos. Llevamos 6 meses esperando a nuestros soldados. No pensábamos que llegarían tan rápido y estamos muy contentos. Moscú había expresado su retirada como una reagrupación planeada de antemano, pero las emisiones de la televisión estatal durante el fin de semana cambiaron el tono, admitiendo que había abandonado su principal bastión en el noreste. A pesar del revés, el ejército ruso dijo que bombardeó zonas retomadas por Ucrania no lejos de Kharkiv. Regreso entonces para hablar del tema de Ucrania y nos acompañan Cristian Medina, el profesor titular de la Universidad de San Sebastián, y también Genaro Beristain, el profesor de Política Internacional en la UNAM. A ambos gracias y comienzo con Cristian. Entre 4.000 y 6.000 kilómetros cuadrados fueron recuperados de Rusia, esto según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, estas cifras habría que revisarlas y lo haremos más adelante. ¿Qué tan representativos son estos números? Bueno, yo creo que en toda guerra de largo aliento como esta siempre van a haber ganadas y perdidas, ofensivas y contraofensivas, y probablemente a 200 días desatado el conflicto se siente ya el desgaste, baja la moral, por cierto, y también se está notando la presencia del apoyo que le ha dado Occidente al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano. En 200 días hemos podido ver que ya hay una capacitación en el armamento que han recibido. También en 200 días hemos sido capaces de ver también cómo la moral del pueblo ucraniano, que ha sido levantado a la guerra en masa, ha permitido que este pueblo finalmente haya tenido las herramientas necesarias para enfrentar a un enemigo como el ejército ruso, que yo diría que el ejército ruso no ha mandado a las mejores tropas, ¿eh? Tampoco ha sido una avanzada donde se haya desplegado la mayor cantidad de armamento o tecnología, porque no nos olvidemos que siempre esto ha sido entendido no como una guerra. Recién hoy día aparece en mucho el debate de que hay que poner el nombre de guerra. Siempre se fue entendido como una operación especial. Y en esas condiciones, evidentemente, la restricción tanto de armamento como de tropas está bastante más restringida.
Claro, de todas maneras hay que hacer la aclaración para nuestros televidentes que es Rusia, el país que denomina esto como una operación especial. Ante la comunidad internacional occidental, esto es una guerra y una invasión a Ucrania. Gracias, profesor. Y ahora quisiera ir con Genaro Beristain para la misma pregunta. 4.000 y 6.000 kilómetros cuadrados que podrían haber sido retomados y van actualizando las cifras día a día. ¿Qué representan para usted estas cifras, Genaro? Bueno, yo también considero que puede deberse a un posible desgaste de las tropas rusas. Han estado en el teatro de operaciones por 200 días, pero debemos de considerar que no se ha visto el grueso del ejército ruso en operación. Cabe destacar que pues, la ayuda a nivel internacional, la ayuda que ha promovido los estados de la OTAN y de la Unión Europea parecen estar rindiendo frutos, pero ya se anunció que y tanto Irán como Corea del Norte están dispuestos a ayudar a Rusia en su esfuerzo bélico. Corea del Norte ofreció la utilización de 100.000 tropas e Irán está ofreciendo drones para que los rusos puedan recuperar terreno. Entonces creo que todavía está muy lejos de poder anunciar que Ucrania va a poder expulsar a los rusos de su territorio, al menos quizá por otros 200 días. Genaro, ¿y usted cree que esta eventual entrada de Corea del Norte y de Irán para apoyar al lado ruso podría causar efectos en la guerra? Y no hablemos pues de los efectos económicos y de sanciones. Sí, por supuesto, va a traer efectos secundarios bastante importantes. Cabe resaltar que pues, la ayuda internacional que le está ofreciendo los estados de la OTAN y algunos estados europeos a Ucrania, pues no es ayuda gratuita. En algún momento Ucrania va a tener que pagar esa ayuda tanto económica como militar. Entonces, Ucrania enfrenta un proceso muy complicado en el futuro. Ucrania va a estar destruida y sobre todo endeudada con sus aliados. Por otro lado, si llegasen a entrar tropas norcoreanas efectivas en el terreno de operaciones, estas tropas sí están altamente capacitadas y tienen muy buenos manejos en cuanto a cohetes, armas ofensivas de alto alcance, mientras que las tropas ucranianas han estado teniendo que aprender al vapor y al calor de las operaciones, del teatro de guerra. Entonces puede haber una decantación sustancial si es que Moscú acepta la ayuda de Corea del Norte, pero sobre todo la comunidad internacional se verá bastante mermada o bastante, quiero utilizar la palabra correcta, quizá sea bastante desgastada ante esta posibilidad. Y Cristian, ¿usted cómo evalúa el hecho de que otro país que es potencialmente considerado un país nuclear pudiera tener un ingreso en la guerra? No hace muchos días Corea del Norte oficializó una nueva ley en la que establece que deben ser reconocidos como un estado nuclear y que la desnuclearización además no es una opción. Bueno, yo creo que evidentemente el tener a este actor invitado a este conflicto tan trágico supone un momento de tensión muy álgido en las relaciones internacionales. Sería absurdo pensar que Estados Unidos va a mirar para el lado y no va a tener alguna injerencia directa si un Estado como el que acabamos de nombrar participa en un conflicto en el fondo, además un conflicto en el cual no lleva parte, sino que simplemente lo está haciendo para alguna medida estratégica o sacar algún tipo de beneficio. Y quisiera agregar otro tema que complemente un poco la opinión de mi ilustre colega. Quedan todavía los meses más duros de un conflicto como es el invierno. En una mirada histórica, recordemos lo que significó el invierno durísimo cuando Hitler trató, ¿no es cierto?, de ocupar Moscú, Rusia, Unión Soviética en aquel momento. Entonces también hay que tener en cuenta que si las tropas están preparadas precisamente para enfrentar al famoso general invierno, que ha diezmado a más de alguna tropa desde la época de Napoleón. Ahora, volviendo a la consulta original, Estados Unidos no va a quedar absolutamente ajeno al debate si Corea del Norte se involucra directamente con tropas y hace un despliegue en territorio que no es el propio, sino que es el territorio de Ucrania, porque ahí evidentemente la OTAN y las ayudas de la Unión Europea y por supuesto también lo que podría significar una eventual reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad, seguramente el curso de la guerra podría perfectamente tomar un cariz un poco más trágico y con mayor peligro para el destino de Occidente.
Bien, Cristian, ya que usted pone precisamente el tema, Ucrania dijo este martes, que temía que Rusia intensificara los ataques a su sistema de energía para dificultar la supervivencia de Kiev en este invierno que ya se avecina y pues que estaba pidiendo en ese sentido más ayuda a los aliados occidentales, más ayuda militar. Y Estados Unidos ya respondió diciendo que probablemente en los próximos días anunciará una vez más otro paquete de ayuda para Ucrania. Primero, pues, ¿qué nuevos elementos de ayuda militar necesitan y qué pasaría en el escenario de que se vieran gravemente o más afectadas las redes de energía que ya han sido constantemente atacadas? Bueno, evidentemente que el corte de suministro eléctrico supone un golpe durísimo a la línea de flotación de una sociedad que finalmente en el invierno, por las características que tiene, es durísimo y obviamente supone también someterlo a una tensión, en este sentido térmica, brutal. ¿Ah? Ya hay preocupación en la Europa occidental por los cortes de suministro que van a sufrir probablemente en este invierno. Estamos hablando de condiciones que muchas veces requieren una calefacción permanente para poder funcionar en todos los niveles. Y por otro lado, el tema de la ayuda militar norteamericana, que nuevamente se intensifica, es porque hay que renovar los equipos, hay que seguir teniendo adiestramiento, hay que obviamente preparar mucho más gente y es en ese sentido cualquier ayuda económica que además permita también darle a una sociedad devastada desde el punto de vista productivo, alimentación, continuar también tal vez con las peores víctimas de cualquier guerra que son los inocentes, los niños y las mujeres, para que ellos dentro de todo este conflicto del horror que significa la guerra puedan todavía tener algún tipo de educación, todavía mirar con optimismo el futuro. Eso también significan ayudas económicas. Cuando hablamos de ayuda económica no es solamente el armamento, es también ayuda humanitaria que es vital para poder mantener, ¿no es cierto?, viva la llama de esperanza de que en algún futuro, ojalá Dios quiera muy próximo, este conflicto llegue al final. Bueno, y sobre esas ayudas, precisamente el presidente Volodymyr Zelensky anunció que iba a reinstaurar los pagos pensionales a los adultos mayores en Ucrania, en un esfuerzo que, pues, por supuesto, tiene que venir financiado de alguna parte. Ahora, hablando de lo que está pasando y de esta contraofensiva ucraniana que dice que está recuperando amplias cantidades de terreno. Se habla de 6.000 kilómetros cuadrados que fueron recuperados por Ucrania y 4.000 que están totalmente controlados hasta el momento. En ese sentido, los funcionarios ucranianos han dicho que es importante hacer una distinción entre lo que es tomar territorio y lo que es garantizar que ese territorio está completamente asegurado. ¿Cuál es entonces el escenario de avance? ¿Ustedes cómo ven este cambio de rumbo aparente en la guerra de Ucrania? Y comienzo, por favor, con Genaro. Muchas gracias. Bueno, el teatro de operaciones puede ir variando sustancialmente a lo largo del tiempo en el cual se vaya desarrollando. Retomo el factor del invierno, que lo había comentado mi contertulio. Acertadamente, Ucrania va a tener que esforzarse muchísimo para poder mantener esas zonas recuperadas si es que Rusia está esperando a que el invierno pues haga estragos no nada más en la población ucraniana, sino en las vías de suministro y aprovisionamiento de sus tropas. En este sentido, podría Rusia utilizar el invierno para quizá no hacer frente sustancial contra las tropas, sino cortar las vías de suministro y dejar que las tropas queden exhaustas y queden aisladas de cualquier esfuerzo proveniente de Kiev. Quiero añadir que la ayuda internacional podría también verse afectada llegada el invierno, ya que la sociedad europea recientemente ha estado expresando a sus gobiernos, particularmente en España, en Italia y en el Reino Unido, que pues, se levanten las sanciones a Rusia porque ellos están pagando de su bolsillo los costos elevados del gas y la electricidad. Entonces, parece ser que hay una medida estratégica por parte de Rusia para esperarse al invierno y recuperar nuevamente este terreno, estas 6.000 kilómetros cuadrados que posiblemente no pueda defender Ucrania llegada la temporada invernal. Bien, ¿y su opinión, Cristian? Mi opinión es que esto podría transformarse en una victoria pírrica, que aparentemente parece ser una ganada, pero a largo plazo finalmente la contraofensiva rusa nuevamente puede tomar posesión de estos territorios. Los rusos están acostumbrados a este tipo de conflictos. En una mirada histórica hay innumerables ejemplos que de alguna manera revisten este tipo de escenario. No es un escenario que para ellos sea novedoso o diferente. Ellos lo han vivido y lo han sufrido. Han resistido, que también es importante.
La Segunda Guerra para ellos fueron casi 20 millones de muertos. Entonces ellos tienen una tradición épica, histórica, respecto a cómo enfrentar este tipo de conflictos. El temor es que ante la alegría un poco anticipada de muchos medios occidentales que hablaban de estos territorios ganados, lo importante es como lo que usted decía al principio, no solo hay que ocupar el territorio, sino que hay que asegurar que ese territorio no va a volver a perderse. Y eso a veces es mucho más dificultoso que simplemente la llegada triunfal de las tropas a cualquier terreno. Entre tanto, para nuestros dos invitados, pues Putin ya respondió a esta expulsión de tropas que asegura haber conseguido Ucrania en entre 4.000 y 6.000 kilómetros cuadrados de terreno. Dijo que no es una retirada, que no es un repliegue, sino una reagrupación y que estas tropas se preparan para su siguiente movimiento o su siguiente fase en esta guerra. ¿Qué podemos leer de esa declaración teniendo en cuenta que lo que se ha visto en los últimos meses es que, como decía uno de nuestros invitados al inicio, las tropas que están desplegadas en Ucrania no son necesariamente las más capacitadas? Genaro. Muchas gracias nuevamente por la pregunta. Yo creo que Vladimir Putin tiene muy medida la situación. Él fue militar, por supuesto, tuvo mejor preparación que su contraparte, Zelensky, perdón. Y en este sentido, yo creo que Putin tiene muchísimo todavía que de dónde sacar tropas frescas y armamento mucho más poderoso que utilizar. Ahora bien, creo que es muy peligroso tratar de acorralar a Putin. Creo que él es un líder que no dudaría mucho en escalar el conflicto a utilizar armas de mucha mayor capacidad y sobre todo armas de destrucción masiva. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con tratar de arrinconar a Rusia y tratar de arrinconar a Putin. Creo que aún todavía veremos mucho el esfuerzo de los rusos. Ellos resistieron 8 años en Afganistán y la primera guerra de Chechenia fueron 2 años. Entonces, todavía no se ha visto el grueso del poder y del músculo que tendría en este momento Rusia, ¿no? Entonces, sí debemos tomar en cuenta las palabras, tomar muy en serio a Vladimir Putin, porque él no tendría hincapié o no tendría miramientos para seguir escalando el conflicto. Bueno, Genaro, ¿y por qué no se ha visto todavía este músculo de Vladimir Putin que lo detiene para desplegarse con más fuerza y finalmente lograr lo que se cree que él quería desde el principio y era una guerra rápida, una invasión rápida y apoderarse del territorio muy velozmente y poder salir de Ucrania? Mientras tanto, la verdad es que está invirtiendo todavía más y más capital político con cada día que pasa de la guerra. Bueno, creo que se debe básicamente que la guerra cuesta mucho dinero y las sanciones económicas que ha impuesto a los países de Europa y los países de la OTAN han hecho mella sustancial en la economía rusa. Entonces, lo que necesitaría en este momento Vladimir Putin es que sus aliados, tanto China como la India e Irán, continúen comprando petróleo, bueno, en este caso Arabia Saudí, que no aumenta su producción petrolera para que los costos del barril de petróleo sigan a la alza y de esa manera pues pueda financiar Vladimir Putin la guerra, ¿no? Movilizar una mayor cantidad de tropas pues requiere de mucho esfuerzo económico y quizá estamos en este punto en el cual no tiene los recursos suficientes Putin para poder desplegar una mayor cantidad de efectivos sobre el terreno. Bueno, Cristian, y la misma pregunta para usted. ¿Qué tanto puede seguir invirtiendo Rusia en la invasión? ¿Está preparado el país de Vladimir Putin para continuar una ofensiva que no da muestras de terminar pronto y que esperaba Moscú que fuera una invasión rápida de entrada por salida? Yo considero que los principales costos son el resquebrajamiento interno de la lealtad que se tenía a Putin y el costo político se está viendo, se está notando. El líder checheno, que es un líder muy importante, ha hecho un diagnóstico muy negativo respecto a los temas estratégicos, ha criticado fuertemente al alto mando de las tropas rusas por una serie de equivocaciones y desaguisados con respecto a esto. También al interior de la sociedad rusa se están haciendo una serie de elementos de represión, de multa, de juicio respecto a aquellos que opinen en forma negativa del conflicto. Entonces hay una revuelta interna dentro de una sociedad que, a pesar de la tecnología actual, es muy hermética. ¿Ah? Cuando a Winston Churchill siempre le preguntaban qué es lo que era para él Rusia, decía que siempre para él, cuando veía el mapa ruso, veía un acertijo dentro de un misterio envuelto en un enigma.
Entonces la información que también nosotros tenemos de lo que está ocurriendo dentro de Rusia tampoco es la totalidad. Recordemos que en el caso del presidente Putin además había cerrado todos los archivos históricos, o sea, ese es el nivel de control total de la información que se tiene respecto al interior de la vida cotidiana del mundo ruso, la vida política también, y ya hay voces disidentes. Y a ningún presidente le gusta que cuando hay que mostrar un frente de cohesión unido frente a un conflicto externo, hayan voces disidentes que no solo son de la oposición, sino que también son de sectores ultranacionalistas. Entonces, de alguna manera también creo que ahí el capital que él puede perder es muchísimo. Ahora, una advertencia respecto a eso. No sabemos realmente si él es el más radical de las posturas respecto a la guerra de Ucrania. Probablemente al interior de un círculo mucho más cerrado y mucho más hermético, hay tal vez personas que son mucho más termocefálicas y mucho más radicales respecto a lo que haya que hacer con Ucrania. Entonces, también ahí hay que tener un poco de prudencia respecto a que sacamos a Putin, bueno, ¿y a quién ponemos? ¿Ah? Porque probablemente sea peor el remedio que la enfermedad. Bueno, entre tanto, siguiendo un poco con la línea de lo que usted nos cuenta, Cristian, algunos concejales rusos se dice que habrían pedido la renuncia de Putin, esto a nivel interno, esto no son noticias, digamos, oficiales que llegan, pero además recordando el caso de Daria Dugina, la hija de uno de los grandes, digamos, estrategas y pensadores rusos que fue asesinada, también empezaron a llegar noticias de medios internacionales en las que se insinuaba que la muerte de Dugina no fue un asesinato causado ni por Occidente ni por Ucrania, sino que fue un atentado interno para desestabilizar o para mostrar desacuerdo con Putin, pues por una guerra que en lo práctico no avanza como se esperaba. ¿Usted qué opina de este tipo de eventos que, aunque no están confirmados, pues sí podrían dar un mensaje amplio de lo que se está viviendo al interior de Rusia? Bueno, yo en lo personal pienso que a veces Occidente peca de ingenuidad en el sentido de pensar que los que son eh, digamos, contrarios a Putin o un poco más pro-occidentales, son realmente occidentales atlantistas, y cuando en realidad son occidentales pero euroasianistas, es decir, miran mucho más hacia el centro de Eurasia que al mundo occidental. Entonces es un error muchas veces que se comete, y evidentemente que esos sectores que se ubican en esa línea no reconocen realmente una cercanía vital con el mundo occidental, sino que más bien con esa zona del centro de Eurasia. Todo este tipo de atentados que se están cometiendo y que además son propios también de una época que pensamos que habíamos dejado atrás, como la Guerra Fría, porque usted nombra este trágico evento luctuoso, pero también estaba el envenenamiento que se hacía en forma selectiva a algunos opositores. O sea, son prácticas que uno pensó que estaban exorcizadas de la vida política internacional porque nos recordaban a la época de la KGB, y sin embargo todavía vemos que siguen vigentes. Este tipo de cuestiones evidentemente generan tensión, pero además también son advertencias para todos los otros que también tienen una voz disidente o contraria a lo que está ocurriendo hoy día dentro de lo que son los muros del Kremlin. Bueno, hasta hace aproximadamente un mes o tal vez poco más, las noticias que nos estaban llegando desde Ucrania eran respecto de la toma rusa y girando alrededor de las ciudades y territorios con los que Rusia se había hecho durante la guerra. ¿Por qué este cambio que Rusia no pudo anticipar? ¿Qué pasó para que Moscú no pudiera prever o más bien responder a este revés, Genaro? Bueno, creo que ahí tendríamos que pues, tratar de entender cuál fue la reacción de la sociedad ucraniana. Creo que hubo una mala lectura por parte de las autoridades del Kremlin, que pensaron que pues, iban a recibir a las tropas rusas y que muchos ucranianos estaban cansados del gobierno de Zelensky, que bueno, sí estaban muy cansados de él por los actos de corrupción que se giraban en torno a su gobierno, pero en el discurso que tiene Vladimir Putin o que da Vladimir Putin al inicio de la operación militar, él les llama tovarish, ¿no? Camaradas, en un intento por hacerles ver que ellos están llegando ahí para liberar del gobierno corrupto de Zelensky y que ese gobierno los estaba enfrentando a sus amigos, incluso parientes, porque habrá muchos ucranianos que tengan familiares en Rusia y muchos rusos que tengan familiares en Ucrania. Entonces, creo que fue una lectura equivocada y que la sociedad ucraniana se juntó, se agrupó en torno a su presidente, dijeron, pues será muy corrupto, pero es el presidente que tenemos, y entonces en torno a este presidente lo que hicieron fue pues, esforzarse para evitar la ocupación rusa, y entonces de ahí que no pudiéramos hablar de una
ofensiva tipo Blitzkrieg, porque pues, los ucranianos no respondieron como pensaron en algún momento las autoridades del Kremlin. Y es por eso que hemos visto en las noticias cómo reciben a sus soldados con mucha alegría después de haber desocupado el ejército ruso ciertas regiones. Pero pues tendremos que esperar todavía un poquito más para poder ver un desenlace pronto o expedito en esta guerra que apunta a que va a ir todavía un poquito más lejos. Bien, Alemania, que más bien ha jugado un papel tímido bajo el mandato de Scholz durante la guerra, se comunicó con Vladimir Putin. Conversaron estos dos líderes y nuevamente Scholz, la publicación que nos llega es que ha pedido otra vez una salida negociada, el retiro de las tropas, lo que se ha pedido desde el inicio de esta invasión a Ucrania. ¿Qué papel está cumpliendo en este momento Europa en el avance de la guerra? Más allá de estas sanciones que hemos visto que han sido poco efectivas o no lo suficientemente efectivas para frenar las actividades bélicas en el territorio ucraniano. En mi caso particular pienso que la salida negociada tiene que darse en términos de igualdad. No se negocia cuando tienes a un enemigo que está de rodillas. Y creo que el avance que hemos visto estos días permite que Ucrania se levante con un tono de igualdad frente a una posible eventual hipotética negociación con Moscú. Por otro lado, los europeos necesitan una Ucrania, digamos, robusta, no intervenida, no un estado títere, porque finalmente es el único cordón, el único espacio que tienen entre la frontera de Rusia con la Europa occidental. Entonces de ahí también el hecho de que Ucrania se transforme en un pivote geopolítico muy estratégico también para que Europa mire también con tranquilidad que no va a tener que soportar en algún día una invasión o una crispación de situaciones bélicas como la que está viendo hoy día el mundo. Género, ¿qué podemos hacernos como idea de esta llamada entre Scholz y Vladimir Putin? Hasta hace no mucho era Emmanuel Macron el que constantemente estaba dando reportes sobre sus comunicaciones con Rusia. Bueno, creo que las sanciones que le impusieron a Rusia ya están teniendo un efecto boomerang hacia la sociedad alemana. La sociedad alemana es la que más depende del gas ruso y entonces es importante mencionar que en este momento Scholz se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado tiene la presión de Estados Unidos para que continúe con las sanciones y por otro lado tiene la presión de sus ciudadanos de que están pagando los costos económicos de las sanciones, ¿no? Finalmente se acerca nuevamente, digamos, repetimos la situación del invierno y entonces los alemanes están viendo con preocupación qué es lo que van a hacer si es que no van a poder recibir gas ruso durante este invierno. Ahora yo quisiera resaltar el hecho de que Turquía está jugando un mejor papel como mediador que los europeos. En este sentido, fueron los turcos quienes lograron la negociación para que Ucrania pudiera sacar barcos cargados de granos y que esto pues llegara a los mercados internacionales y que abatiera las posibles hambrunas que se estaban produciendo en África y en Oriente Medio. En esta situación creo que no ha habido mucha respuesta de parte de Vladimir Putin hacia sus homólogos europeos, precisamente por las sanciones. Entonces, Vladimir Putin no va a retirarse de Ucrania hasta que no le garanticen por escrito, esta vez, que Ucrania nunca va a formar parte de la OTAN y que nunca va a ser aceptada en la Unión Europea. Y entre tanto, quisiera preguntarles también por la situación que transcurre en el Donbass, donde se concentra el poder ruso. Ucrania promete que va a recuperar este territorio, pero ¿esto es para ustedes factible en este momento y cómo están las cosas, Cristian? Bueno, yo creo que en un teatro de operaciones tan dinámico como el que estamos viendo, en la medida en que el teatro de operaciones cambia radicalmente, aumentan las ayudas, probablemente haya un control en algún momento, pero creo que aquí lo relevante es que ese control tiene que ser asegurado, como decíamos hace un momento atrás. No basta solo con entrar al territorio, hay que darle una garantía de seguridad permanente. Y ahí yo creo que hay un punto débil, porque es una zona que desde los inicios del conflicto ha sido muy apetecida y muy resguardada desde Moscú. Entonces no veo a mediano plazo ni a largo plazo que Moscú simplemente se deshaga de una zona que realmente considera que es un pivote importante para su tranquilidad geopolítica, pensando, como decía, ¿no es cierto?, mi ilustre colega, de que el gran temor que hay en el Kremlin es que Ucrania intente nuevamente
esos deseos que siempre ha expresado de ser parte de la OTAN y ser parte de la Unión Europea. Genaro, ¿cómo ve usted la situación en el Donbass? Bueno, no debemos de perder de vista que la mayor parte de la población en el Donbass es rusófona y étnicamente rusa. Y entonces, aunque se retiren las tropas rusas, las tropas de Moscú, ellos continuarán presentando resistencia a las tropas ucranianas. Cabe resaltar que ellos han estado en conflicto con Ucrania desde el 2014. Entonces, posiblemente sean estas tropas, las de resistencia del Donbass, las que planten planten la resistencia hasta que retomen las actividades o retomen la ofensiva del ejército ruso. No creo que Ucrania pueda expulsar al ejército ruso y controlar al 100% esta región. Siempre tendrá o habrá grupos que se opongan a la ocupación ucraniana debido a que pues no son ni ucranianos, son étnicamente rusos y que ellos ya han saboreado la idea de pertenecer o ser nuevamente parte de Rusia, ¿no? En su momento fueron parte de la Unión Soviética y ahorita han de estar pensando en que no van a retroceder para poder formar parte de Rusia. Bien, y ya cuando nos vamos acercando al final, Cristian, quería preguntarle a usted también acerca de la situación de las filas en esta guerra. Recientemente hemos informado que Rusia ha estado esforzándose por encontrar de cualquier manera posible y a cualquier costo nuevos reclutas que vayan a ser desplegados en Ucrania. Esto es una muestra de las bajas, cómo están las filas en cada lado. Bueno, no solo una muestra de las bajas, diría yo, sino que además el hecho de que el tradicional soldado ruso, que tenía toda una épica, que respondía a una tradición histórica, se ha ido desdibujando. Y además, otro elemento que habría que añadir, que ha costado mucho explicar dentro del propio mundo ruso el sentido final de la guerra. Recordemos que al principio se dijo que era para sacar un gobierno nazi, fascista, ultranacionalista, que finalmente en los hechos concretos no era tal. Entonces, obviamente que la guerra se hace muy impopular, hay un costo muy importante desde el punto de vista anímico, hay una serie de desaguisados, abiertos errores, esto está costando vidas además de jóvenes. Hay una generación completa que probablemente perezca en esta guerra y no hay ningún sentido real de profundidad, no se está peleando por la grandeza de Rusia como lo se hizo antaño. Entonces no es una guerra patriótica, por así decirlo, sino que de alguna manera responde a ciertos caprichos propios del dictador de turno. Entonces ahí me parece que la sociedad rusa, que ya se había ido occidentalizando un poco, había tenido un poquito más de contacto con el mundo de la Europa occidental, no le encuentra sentido ir a morir a un campo, ¿no es cierto?, lodoso o con nieve, por una situación que en realidad no la entienden de buena manera. Lo terrible de esto es que si pasamos de una operación especial, como se denomina en el mundo ruso, a una guerra total declarada, significa que la sociedad en masa forma parte y se asume en el conflicto, y eso significa, ¿no es cierto?, reclutamiento obligatorio para ir al frente de batalla. Que por el momento no ha sucedido y bueno, cualquier cosa puede cambiar, como ustedes bien han dicho. Ya para sus conclusiones, ¿estamos presenciando un cambio de rumbo en la guerra? Esta es la última respuesta, Genaro. Pues estrictamente sí podría ser un cambio de rumbo con la salvedad de que puede cambiar en cualquier otro momento. O sea, podemos ver en este momento que Ucrania avanza, pero pues, en 2 semanas o 3 semanas puede haber un nuevo cambio y que las tropas rusas vuelvan a retomar el control de lo que hasta el momento han perdido. Entonces, sí hay un nuevo rumbo, pero quizá este rumbo esté todavía a punto de cambiar. Cabe señalar que va a ser muy importante para sostener este esfuerzo bélico el apoyo internacional que pueda recibir Ucrania, y el apoyo internacional no va a ser eterno, o sea, va a llegar a un punto en que los países que en este momento se han decantado en favor de Ucrania le tengan que decir que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ha llegado el apoyo y que en ese momento pues Ucrania tendrá que vérselas por sí misma. Bien, y Cristian, rápidamente sus conclusiones. Bueno, me sumo a las palabras de Genaro y agregaría un elemento más. Creo que en el mundo occidental ya no es sostenible una guerra de largo aliento de este tipo, porque de alguna manera los propios países tienen sus propios problemas internos. Es una guerra que al interior de muchos países europeos, como señaló Genaro, ha generado un gran debate y no siempre positivo para los gobiernos, porque está afectando el bolsillo de las personas. Y ahora que viene el invierno, va a afectar también la calefacción y la manera de sobrevivir a lo que se viene en los próximos 3 meses en el ámbito de la Europa occidental. Por lo tanto, las ayudas iniciales probablemente
de alguna manera también han ido repercutiendo en la sociedad civil, que ve que no le encuentra salida a esto y es mejor preocuparse de los problemas internos que involucrarse en los grandes debates internacionales, especialmente de este tipo de guerra. Bien, pero aquí estaremos nosotros para continuar informando acerca de los aconteceres de la guerra en Ucrania, como lo hemos hecho desde el primer día en France 24. Un agradecimiento para ustedes. Eran Cristian Medina, profesor titular de la Universidad de San Sebastián, y Genaro Beristain, profesor de Política Internacional en la UNAM. A nuestros televidentes, sigan con nosotros. Volvemos próximamente con el debate.